Moisés subió a la montaña para encontrarse con Dios. Sobre tablas de piedra, Dios escribió leyes que traerían vida y bendición. Se las dio a Moisés para que él se las diera al pueblo hebreo. Fue una confianza sagrada, un llamamiento santo, pues estas leyes eran los caminos de Dios. Dios sabía que a causa del pecado que había infectado a la humanidad, la gente no sería capaz de guardar estas leyes. Así que Dios le dijo a Moisés cómo construir un lugar santo, donde su presencia moraría en medio de ellos y donde el pueblo podría traer animales y sacrificarlos como ofrendas por sus pecados. La sangre de los animales serviría como un cubrimiento para que Dios no viese sus pecados. Pero aunque estos sacrificios cubrían el pecado, no quitaban el pecado. Con el paso del tiempo, los hebreos llenaron la tierra de Canaán, la cual Dios había prometido a sus padres. Desarrollaron un fuerte sentido de identidad con muchas tradiciones. En Jerusalén, la ciudad principal de su tierra, construyeron un lugar santo conocido como el Templo. Aquí ofrecieron sacrificios para cubrir sus pecados. Por más de 1000 años, los hebreos intentaron vivir como Dios les había mandado. Pero muchas veces se alejaron de Dios y en ocasiones aún siguieron a dioses falsos. Cuando no regresaban a Dios, Él los disciplinaba. A menudo lo hacía enviando una nación extranjera para que los invadiera y los gobernara. Los hebreos entonces reconocían su infidelidad y le pedían a Dios que los librara. Dios entonces levantaba un líder para librarlos de sus opresores, y el pueblo renovaba su compromiso de vivir de acuerdo a los caminos de Dios. De bendición a sumisión, y de sumisión a bendición, una y otra vez. Los hebreos habían sido llamados a mostrar al mundo cómo era Dios. Pero a causa del pecado que había infectado al mundo, no podían caminar en los caminos de Dios sin caer. En el jardín del Edén, Dios prometió enviar un libertador. Por medio de los profetas hebreos, Dios dio cientos de promesas acerca de este libertador que un día vencería para siempre a Satanás, el pecado y la muerte. En el templo, el humo de los sacrificios ascendía día tras día, año tras año, generación tras generación, recordando de manera continua al pueblo hebreo que la humanidad necesitaba al libertador. Pero ¿cuándo vendría? ¿Cómo vendría? Después de tanto tiempo, algunos se preguntarían si Él en verdad vendría. Después de miles de años de vigilia y espera, finalmente sucedió. Una noche, en la ciudad de Nazaret, una joven mujer llamada María tuvo una visita inesperada. Un ángel de Dios le dijo que ella tendría un hijo y que le pusiera por nombre Jesús, que significa El Señor es nuestra liberación. Siendo hebrea, María seguramente conocía la promesa de un libertador. Estaba asombrada y confundida. ¿Cómo
podría suceder esto?, preguntó. Soy virgen. El ángel le dijo que el Espíritu de Dios vendría sobre ella y concebiría un niño y sería llamado el Hijo de Dios. El plan de Dios se estaba revelando. Pero, ¿quién podría imaginarse que sucedería así? De las antiguas promesas de Dios, uno podría haber deducido que para vencer el pecado, el libertador sería alguien sin pecado, así como Dios no tiene pecado. Pero, ¿quién pudiera haber imaginado que el libertador, el que Dios había prometido a través de los años, fuera el mismo Dios en forma humana? That's too much to believe. María estaba comprometida en matrimonio con un hombre hebreo llamado José. Cuando José se enteró que María estaba embarazada, se perturbó. Pero un ángel se le apareció a José en un sueño y le dijo que este niño era engendrado por el Espíritu de Dios y que libraría a su pueblo de sus pecados. Así que José tomó a María como esposa y la conservó virgen hasta el nacimiento del niño. En aquellos tiempos, la tierra de los hebreos se encontraba ocupada por un ejército extranjero, bajo la autoridad de un emperador que gobernaba desde otras tierras. Este emperador ordenó que se hiciera un censo y que todos se inscribieran en su pueblo de origen. Así que José y María, quien ya estaba a punto de dar a luz, dejaron su hogar y viajaron una gran distancia a una pequeña aldea llamada Belén. Pero había mucha gente en Belén y no encontraban hospedaje para María. Pero encontraron refugio en un establo. Así sucedió que el libertador prometido, el Hijo de Dios, vino al mundo como un bebé, nacido en el más humilde de los lugares. Siglos antes, los profetas hebreos habían anunciado que una virgen daría a luz a un hijo y que un día gobernaría al pueblo hebreo. De este niño fue dicho: sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y le pusieron por nombre Jesús, tal como se le había dicho a María. Herodes era un rey que ejercía autoridad limitada, otorgada por el poder extranjero que dominaba la tierra de los hebreos. Herodes era un hombre malvado. Al oír de este niño y que se decía que era un rey, Herodes decretó la muerte de todos los niños varones menores de 2 años que vivían cerca del lugar donde nació Jesús. But your Majesty, kill them all! Antes que sucediera este hecho terrible, un ángel le dijo a José que llevara a Jesús a Egipto y que permanecieran allí hasta que Dios le dijera que volviesen. Así como Dios liberó al niño Moisés de los planes de un gobernante malo, Jesús también fue liberado de un gobernante malvado, para que un día pudiera Él liberar a la humanidad del pecado. Do you see Nazareth? Al regresar a la tierra de los hebreos, José, María y Jesús
se establecieron en la ciudad de Nazaret. Cuando niño, Jesús creció físicamente y también en sabiduría. Aún los maestros hebreos se maravillaban de su entendimiento sobre las cosas de Dios. Y al hablar de Dios, Jesús lo llamaba Padre. La gracia de Dios estaba sobre Jesús y Él ganaba el favor de quienes lo conocían. Al crecer Jesús, de niño a hombre, permaneció sin pecado. Cuando Jesús tenía unos 30 años de edad, había un hombre llamado Juan, quien estaba lleno de pasión por Dios. The sacrifice God demands is a repentant heart. What do we do then to be saved? Change your hearts. Siglos antes, los profetas hebreos predijeron que alguien como Juan sería enviado por Dios para preparar el camino del libertador. Juan fue el primero en referirse a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan proclamaba que el reino de Dios estaba cerca e instaba a la gente a vivir según los caminos de Dios. Al aceptar el desafío de Juan de vivir para Dios, la gente participaba en una práctica llamada bautismo, en la cual se los cubría con agua. Esto se hacía como expresión de purificación y de compromiso para vivir según las leyes de Dios. Así fue que un día Jesús vino a Juan. Conociendo quién era Jesús, Juan pidió ser bautizado por él. It is I who need baptism from you. And yet you come to me. Pero aún no era el tiempo para bautizar en nombre de Jesús. Y Jesús fue bautizado por Juan. Y cuando Jesús salió del agua, el Espíritu de Dios descendió sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús partió al desierto para ser tentado por Satanás. Pero Jesús resistió y Satanás huyó. El encuentro en el desierto fue una prueba. Y de la misma manera en que se prueba un metal precioso para demostrar su naturaleza, esta prueba proporcionó más evidencia de que Jesús en realidad era el Hijo de Dios, que vino a la tierra para hacer la voluntad de su Padre. Después de resistir a Satanás, Jesús regresó del desierto en el poder del Espíritu. Master! Master! Pronto hubo gente que seguía a Jesús. La mayoría de los seguidores era gente común y corriente, pero veían en Jesús algo fuera de lo común y extraordinario. Algunos dejaron la seguridad de sus profesiones para estar con Jesús. Algunos eran pescadores, a quienes Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Stay with us. De entre los que lo seguían, Jesús escogió un grupo más íntimo de 12. Llegaron a ser conocidos como sus discípulos y por casi 3 años viajaron con él y aprendieron de él. Comenzaron a ver el mundo a través de los ojos de Jesús. Como sucede con todo aquel que sigue a Jesús, estos hombres se estaban preparando para algo más grande de lo que ellos mismos podían imaginar. Cuando Jesús caminaba con sus discípulos por la región,
La gente se juntaba alrededor de él. Era un comunicador maestro. Con historias e ilustraciones maravillosas, Jesús enseñaba a la gente acerca de los caminos de Dios y los llamaba a vivir conforme a estos caminos. Now, it's a time for joy, for rejoicing in what God. Jesús tuvo compasión por los desamparados y los desolados. Reprendió a quienes tenían el corazón lleno de orgullo. Habló con la autoridad de un enviado de Dios, pero no era solamente un hombre de palabras. Jesús expresó su compasión y demostró su autoridad a través de milagros. Se corrió la voz de que Jesús calmaba tormentas y caminaba sobre el mar. En 2 ocasiones, tomó unos pocos panes y algunos pescados y los multiplicó para dar de comer a miles de personas. Jesús dio vista a los ciegos, hizo caminar a los cojos y sanó a la gente de enfermedades horribles. Echó fuera demonios. Hasta resucitó a los muertos. Por 30 años Jesús había pasado desapercibido, pero ahora demostraba su poder sobre el mundo físico y sobre el mundo espiritual, sobre la vida y sobre la muerte. Las noticias de Jesús se esparcieron rápidamente por todos los rincones de la tierra. Siglos antes, un profeta hebreo escribió que al llegar el libertador prometido de Dios, los ciegos verían, los sordos oirían, los cojos saltarían como los ciervos. Aquellos que no pueden hablar gritarían de gozo y se proclamarían las buenas noticias. Algunos, cuya esperanza estaba puesta en el libertador prometido, se preguntaban: ¿será Jesús aquel que había de venir? Para muchos, lo importante no era quién era Él, sino lo que podría hacer por ellos. Y otros, como los líderes religiosos hebreos, no sabían qué pensar de este hombre y sus milagros. Estos líderes religiosos comenzaron a buscar oportunidades para cuestionar a Jesús. Algunos eran hombres sinceros que buscaban conocer a Dios por medio de su religión, pero otros eran pretenciosos y arrogantes. Su religión había llegado a ser su Dios. No les gustó que muchas personas estimaran a Jesús más que a ellos. Su propósito era desacreditar a Jesús. Cuestionaban la autoridad con que Jesús realizaba los milagros. Lo criticaban por asociarse con personas que ellos consideraban impuras. Pero de todo lo que hizo Jesús, lo que más los provocó fue cuando Jesús les decía a las personas que sus pecados les eran perdonados. And I know they are many. Porque solo Dios
tiene la autoridad para perdonar pecados. Al afirmar que Él podía hacer aquello que solo podía hacer Dios, Jesús en realidad proclamaba ser Dios. En la ley hebrea, esta afirmación conllevaba pena de muerte. Go and sin no more. Al intensificarse la controversia en torno a Jesús, Él comenzó a explicar a sus discípulos la verdadera naturaleza de su misión. Les dijo que pronto los líderes religiosos lo iban a matar, pero 3 días después resucitaría de la muerte. Sus discípulos escucharon lo que decía, pero no podían entender el significado de sus palabras. Cada año, los hebreos realizaban una celebración llamada la Pascua. Muchos viajaban grandes distancias para celebrar la Pascua en la ciudad de Jerusalén. Esta celebración se estableció para recordar cómo Dios había liberado a los hebreos de la esclavitud en Egipto. Cuando el faraón rehusó permitir que los hebreos salieran de Egipto, Dios envió la muerte a cada primogénito. Pero pasó de largo aquellas casas que tenían la sangre de un cordero sobre la entrada. Estas fueron cubiertas por la sangre. Así fue que Jesús, a quien Juan llamaba el Cordero de Dios, subió a Jerusalén para observar la Pascua. Jesús ya era tan conocido que la gente celebró su llegada. Gritaban, «Hosana», que significa «Sálvanos ya». Este momento había sido predicho por los profetas hebreos siglos antes. Jesús sabía que esta recepción no agradaría a ciertos líderes religiosos, pero también sabía que esto los acercaría al papel que ellos desempeñarían en un plan establecido antes del tiempo. Come to me. En los días antes de la Pascua, Jesús continuó su ministerio con la gente. Los líderes religiosos le observaban con atención. Algunos se sintieron atraídos a Jesús. La mayoría simplemente deseaba quitarlo del camino. A través de los años, los líderes religiosos añadieron cientos de leyes a las que Dios le había dado a Moisés. This man! Woe to you, scribes and Pharisees! La tensión aumentó cuando Jesús amonestó abiertamente a los líderes religiosos por hacer que el seguir a Dios se tornara complicado para la gente. How can any of you escape damnation? Blessed is he who comes in the name of the Lord. For I and my Father are one and the same. He is a blasphemer! Los líderes religiosos no podían postergar más la confrontación con Jesús, así que convocaron una reunión. Temían que si permitían que Jesús siguiera agitando a la gente, el emperador extranjero que gobernaba la región se involucraría y los despojaría de sus posiciones de líderes. Así que ya no se preguntaban si deberían eliminar a Jesús, más bien, ¿cómo? Así que formularon un plan. Mientras tanto, Jesús reunió a sus discípulos para celebrar la Pascua. Is my body. Tomando el pan de la Pascua, Jesús lo partió y dijo, «Esto es mi cuerpo, entregado por ustedes». Luego tomó el vino, que representaba la sangre del Cordero Pascual que había sido puesta sobre las puertas de las casas de los hebreos en Egipto. Y dijo, «Esta es mi sangre,
derramada por muchos para el perdón de pecados. Jesús sabía que Satanás había puesto un plan de traición en el corazón de uno de sus discípulos. Así que Jesús lo despidió para que hiciera lo que estaba en su corazón. Jesús permaneció con los otros discípulos, hablándoles de lo que iba a suceder. Dijo que pronto iría al Padre para preparar un lugar para ellos en el cielo, y que durante su ausencia, ellos serían perseguidos. Pero Jesús les dijo que no tenían por qué preocuparse, porque el Espíritu de Dios vendría como ayudador y consolador. En el tiempo apropiado, Jesús volvería por ellos y estaría con ellos para siempre. Habiendo dicho esto, Jesús oró y todos se fueron a un jardín cercano. Al poco tiempo, los discípulos se durmieron, pero Jesús agonizaba en oración, ya que sabía lo que estaba por suceder. De pronto, de la oscuridad salió el discípulo que había traicionado a Jesús. Lo acompañaban líderes religiosos y guardias armados. What's happening? You traitor! Cuando uno de sus discípulos trató de defender a Jesús, Jesús lo detuvo, diciendo que sería fácil llamar miles de ángeles en su defensa. Take him away! Y Jesús fue con ellos por su propia voluntad. Llevaron a Jesús a una asamblea de líderes religiosos para interrogarlo. Todo el interrogatorio se resumió en una sola pregunta. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Jesús respondió, sí, yo soy. I am. Al oír esto, acusaron a Jesús de cometer un pecado que merecía la muerte. Se levantaron y llevaron a Jesús al gobernador extranjero que regía su tierra.